8 de la mañana, 46 minutos. Estamos en comunicación con el ministro de Minas, Germán Arce, porque este anuncio que ha hecho el presidente de la República sobre un nuevo pozo en el Gorgon 1, en las profundidades del Caribe colombiano, es una, digamos, no solamente una gran noticia en materia económica para el país, sino quizá para el mundo. Doctor Arce, muy buenos días. Muy buenos días, Darcy, a usted y a toda su audiencia. Aparte del abastecimiento interno, ¿qué tanto puede significar esto en temas de exportación gasífera para el país, de, digamos, ingreso de divisas para Colombia? A ver, te cuento, Darcy, y tratando de ser como muy preciso, porque estos anuncios obviamente tienen impactos en los mercados y los inversionistas. El Gorgon 1, que es un pozo exploratorio que terminó su campaña la semana pasada y cuyos resultados se enviaron a evaluación técnica para poder determinar exactamente de cuántas reservas estamos hablando y qué implicaciones va a tener tanto en el balance de Ecopetrol como de Anadarko y en el balance de reservas del país. Esa cifra, digamos, exacta no la tenemos en este momento, pero lo que creo que es muy relevante es que este es el tercer pozo en esa zona que da hallazgo positivo. Eso en probabilidades petroleras es muy difícil que usted en una misma campaña, en tres pozos en línea, ambos tres den productores. Estamos hablando de un área bastante amplia en aguas profundas del Caribe, y lo que nos llena, digamos, de alegría y diría yo como de emoción y expectativa es que el resultado técnico ha sido positivo, que la presencia de hidrocarburos es confirmada, que el tamaño del reservorio de recursos en las mediciones que se hizo en la campaña son muy importantes. Ahorita entramos en una fase técnica de determinar cuánto de esto es económico, cuánto se podría adicionar en el balance de reservas y evidentemente cuánto se podría producir en los próximos años. Nosotros hoy tenemos gas para autoabastecernos, es decir, solo para consumo interno para casi 10 años. Aquí de lo que estamos hablando es de un recurso que excedería esas reservas actuales y que potencialmente nos podría meter en el mercado internacional como un productor importante de gas. Ministro, en cuanto a los otros pozos que se están explotando en ese área, ¿cuándo se va a tener resultado favorable o positivo eventualmente? Mire, este año tenemos programados 5 pozos perforatorios, arrancando por este Gorgon 1 en distintas zonas del Caribe. Esos 5 pozos requieren una inversión de casi $700 millones en total. Esos recursos ya están garantizados, digamos, la industria, el compromiso y el interés por seguir avanzando en el conocimiento de esta provincia está allí. Tienen cronogramas distintos porque la programación de los equipos que se utilizan es una programación que se hace con mucha anticipación. Hay algunos, en este momento estamos perforando el pozo de Repsol, tenemos otras actividades en julio de este año y tenemos otras que van entre septiembre y octubre del año 2017 y la esperanza que tenemos o lo que esperamos que se encuentre en esta campaña exploratoria es que nos siga dando las señales que nos acaba de dar Gorgon 1, y es que hay presencia de hidrocarburo y que este hidrocarburo se podría adicionar al balance de reservas del país y darnos, digamos, abastecimiento y sostenibilidad por muchos más años. Ministro, expliquémosle a los oyentes por qué nos pone tan felices el tema de que esto sea gas y no necesariamente petróleo. Pues alguien pensaría, no, mucho más importante si fueran unos pozos de petróleo, pero es que el gas es el nuevo combustible, tiene un gran potencial. El gas tiene un gran potencial, uno para uso doméstico. Colombia ha tenido una ampliación muy importante en el consumo de gas, pero sobre todo es el combustible de la transición, un poco lo que digamos la referencia que hace la Agencia Internacional de Energía y digamos los grandes analistas a nivel internacional, es que en este proceso de adaptación al cambio climático, de cumplir con los objetivos de COP21, el gas va a jugar un rol muy importante porque la transición del uso del carbón y de otros materiales, de otros hidrocarburos más contaminantes que generan más emisiones, va a pasar necesariamente por el consumo de gas, que es un combustible mucho más limpio, muy eficiente en términos para generación de energía, y que va a ser como el puente en esa transición de generación energética o de generación eléctrica con combustibles a combustibles más limpios hasta llegar a fuentes renovables. Colombia, digamos, no tiene ese problema porque la matriz de Colombia es bastante limpia comparada con el promedio internacional y con los niveles de los países desarrollados, pero ser un productor de gas y tener el potencial además de autoabastecernos y de poner gas en el mercado internacional, evidentemente es una buena noticia.
Ministro, de este nuevo hallazgo en materia contractual, ¿cuánto le va a corresponder a Ecopetrol y cuánto al inversionista extranjero que viene explotando esa zona? Digamos, esos porcentajes dependen del acuerdo comercial que tienen el contrato. Este contrato particular es 50 y 50, pero pues no todos los contratos tienen ese mismo porcentaje, porque es parte de la negociación que hacen los exploradores y sobre todo está asociado a la capacidad de poner capital para hacer esas inversiones. Para que me entienda un poquito la proporción, un pozo exploratorio continental, es decir, en tierra, puede estar entre los $1.5 y $2 millones. Un pozo exploratorio, en costa afuera puede estar entre los 120 y los 150 millones de dólares. Entonces, digamos, los recursos que se requieren para adelantar una campaña de estas es muy importante. Es muy difícil que cualquier compañía lo haga solo y por eso hay distintos arreglos comerciales dependiendo del potencial y de la capacidad que cada compañía tiene de meter recursos exploratorios en estos contratos. Ministro, estamos por supuesto en una fase exploratoria. De salir positivo y bien como se tiene calculado, ¿cuándo empezamos la fase ya de explotación? Pero un promedio normal, Darcy, en un proyecto de esta complejidad en costa afuera puede tomar entre 7 y 9 años desarrollarlo. De hecho, los contratos que en Colombia firmamos con los operadores tienen contemplados 9 años de fase exploratoria y 6 años de fase de desarrollo. Entonces, digamos, estos son procesos largos. Usted entenderá que no es lo mismo encontrar recursos donde usted se puede conectar fácilmente a la red de oleoductos o a la red gasífera, a tener que desarrollar toda la infraestructura que se requiere para poder poner la primer molécula en manos del mercado. Pero la ventaja es que si el recurso es importante, la calidad del mismo es la que esperamos que las pruebas técnicas nos confirmen, pues esa es parte, digamos, del conocimiento que tienen estas empresas en determinar cómo se desarrolla el recurso, cómo se hacen esas inversiones y cómo se ponen esas moléculas de gas en el mercado. Y siendo conservadores, ¿se está calculando unas reservas de cuántos años? No, en eso no me puedo aventurar porque eso tiene impacto sobre el valor de la acción y sin tener un certificado emitido por las certificadoras de reservas sería muy aventurado dar un número. Las pruebas iniciales dicen que es un recurso muy importante, que es digamos, hay presencia de hidrocarburo en este caso en estado gaseoso y lo que necesitamos es precisamente salir de esta etapa de evaluación para poder darle un número exacto claro, tanto a los inversionistas como al público. Por supuesto, el presidente de la República, ahora que le hablaba a los colombianos, pues hablaba de un impacto en todas las áreas del país, en el empleo, en las divisas. ¿Cuándo se empieza a sentir este impacto, teniendo en cuenta que, por supuesto, esta exploración genera interés, genera ya empleo, se necesita ya mucha gente más trabajando en esa área? Pues déjeme contarle, Darcy, por ejemplo, la experiencia del trabajo que está haciendo Barranquilla en este momento. Cuando usted piensa en desarrollar este recurso, que es crear casi que todo un clúster industrial completamente nuevo, lo que usted se da cuenta, para darle algunos ejemplos, es que usted va a requerir mano de obra especializada para actividades que hoy en día usted no desarrolla, que no hay otra industria que lo use. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo bastante tonto, pero la necesidad de buzos con conocimientos técnicos, por ejemplo, en instalación de infraestructuras en Colombia no existe. Nos va a tocar que desarrollar cursos de entrenamiento, nos va a tocar que desarrollar probablemente incluso cátedras en las universidades para desarrollar especialidades que hoy en día no tenemos. Entonces, aquí hay una oportunidad no solamente de desarrollar recursos humanos, sino de desarrollar proveedores de servicios, de desarrollar programas, por ejemplo, de control de riesgos de estas actividades. Vamos a necesitar desarrollar infraestructura aérea, muchos de estos campos todo se transporta a través de helicópteros. O sea, cuando usted empieza a hacer el inventario de cosas que tiene hoy el país, o de las falencias, o de las, digamos, más que falencias, es de la no oferta de algunos servicios, pues se da cuenta que aquí lo que va a haber es un desarrollo industrial muy importante en la medida en que estos recursos pues se confirmen y sean explotables técnicamente. Vamos a tener que hacer unos desarrollos muy importantes en los puertos del norte del país y vamos a requerir desde mano de obra hasta servicios nuevos que hoy en día no se prestan en Colombia. Hablemos un poco, ministro, del impacto ambiental que trae este hallazgo de pozo de gas en la costa Caribe. Realmente, ¿cuáles son las medidas que ustedes ya tienen previstas precisamente para proteger el medio ambiente?
Digamos, una referencia es que la mayor parte de recursos hidrocarburíferos que se producen en el mundo se producen costa afuera. Los noruegos, por ejemplo, que son líderes en esta técnica, o los ingleses que han desarrollado todas sus actividades en el Mar del Norte, pues han, digamos, construido protocolos muy estrictos en términos del manejo de riesgos y el manejo de contingencias y de la capacidad de reacción que hay que construir. Nosotros llevamos desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos un par de años ya trabajando en esas guías técnicas que hay que construir. Hay mucho trabajo por hacer todavía, no estamos listos. Sobre todo creo que la presencia del recurso es lo que va a empezar a disparar muchas de estas actividades que se venían desarrollando en teoría, que ahorita hay que ponerlas en la práctica. La realidad es que la evolución técnica de esta industria es tal que permite hacer estas actividades de manera controlada y evitando los potenciales impactos que tendría en el medio ambiente. Aquí estamos hablando de campos a aguas muy profundas que requieren desarrollos técnicos particulares para poder desarrollar este recurso, y la regulación tiene que ir al ritmo de los proyectos y de la definición de esos estándares técnicos necesarios para poder desarrollar estos recursos tan importantes. Pues, ministro, muchísimas gracias. Es cauteloso frente a los detalles, me parece bien para no generar falsas expectativas, pero sin duda positivo. Sea como sea, por mucho o por poco menos que encontremos, es algo positivo para el país en materia económica. Todo hallazgo es importante, Darcy, y sobre todo para reactivar esa que se ha denominado la locomotora minera energética. Que tenga un buen día, ministro. Gracias. A ustedes igualmente. Gracias.